Como un despertar de Oriente Próximo. Así se podrían calificar los hechos que se han venido presentando en esta región. En los distintos informes que se hacen desde la zona, se plantea que la falta de oportunidades y democracia han sido las causas que motivaron la marcha de los jóvenes por el cambio. El Magreb se está transformando. Primero fue Túnez, luego Egipto y se espera que también sea Libia. Sobre este tema hablaremos con el profesor Massimo Di Rico. Massimo Di Rico es doctor en Estudios Culturales Mediterráneos de la Universidad de Tarragona. Ha sido investigador en la Universidad Americana de Beirut, Líbano, y en la organización Egyptian Initiative for Personal Rights. Se ha desempeñado como corresponsal de distintos medios desde Beirut y El Cairo. En la actualidad es profesor visitante en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Massimo Di Rico, tengo entendido que usted tiene un conocimiento de primera mano de el Medio Oriente, del norte de África, de los países árabes. ¿Cómo ve usted estos cambios geopolíticos que han venido dándose desde la segunda mitad de enero hacia acá? Pues seguramente estamos frente a un momento histórico en el mundo árabe, o más bien en la región, porque como vemos también ha habido desde 2009 acontecimientos también en Irán que han ido por este camino, y pues seguramente va a haber un cambio fundamental. Hay que ver cómo se evolucionan estas, así dichas, revoluciones y ver también el papel de los países europeos y de la grande potencia que hasta el momento tenía el control, entre comillas, de la región, que era y que sigue siendo Estados Unidos. Algunos analistas han dicho que el cambio está asociado básicamente con la carestía en los alimentos y las situaciones económicas, pero sin embargo hemos visto todo tipo de reclamos que van mucho más allá de lo económico. Es más, de hecho en muchas de las revueltas ni siquiera lo económico ha sido fundamental. Lo fundamental ha sido más asociado a libertades políticas o incluso al reclamo del derecho de ciertos asuntos religiosos. ¿Cómo entender cuál es el contenido, qué es lo que hay de fondo de las protestas? Bueno, podemos decir que todo empezó, si podemos decir que empezó en Túnez, pues empezó por una cuestión más bien personal, de dignidad personal, y al mismo tiempo una cuestión económica, porque pues los niveles de desempleo en este país de Norte de África, como en los otros países de Norte de África o de Medio Oriente, pues es muy alto, pues en la edad desde los 20 hasta los 30, en este ámbito de edad, pues más o menos hay como un 20, un 30% de desempleo. Pero como usted ha dicho, pues hay muchos factores. Pues si miramos, por ejemplo, a lo que está pasando en Bahrein en este momento, podemos ver que pues una de las principales reivindicaciones de los manifestantes, la de tener una mayor representación, una representación más equa, porque la mayoría de los protestantes, de los manifestantes son de la rama chiita del Islam, mientras el califa, el ministro y pues la élite al poder es principalmente sunita. Y pues los suníes son minoritarios en términos demográficos respecto a los chiíes. Aprovechando que usted lo pone por partes, algunos medios internacionales han tratado de homogeneizar la región y eso no es cierto. De hecho hay una diferencia muy grande entre Túnez y lo que era Ben Ali y Egipto y lo que era Hosni Mubarak. ¿Por qué Ben Ali cae tan rápido? Pues seguramente no se puede generalizar. Como ha dicho, pues Túnez es un caso, Egipto es otro caso, Gaddafi en Libia es completamente otro caso. Yo podría pensar, sugerir que Ben Ali pues, se encontró de verdad no se esperaba todo lo que ocurrió, no se esperaba que ocurriera con tanta velocidad, también porque pues, su régimen llevaba más de 20 años y pues aunque había sido bautizado por Francia, por los países europeos como la vanguardia de los
regímenes de los gobiernos árabes. Seguramente, pues, el hecho que el ejército no estuviera por el lado de Ben Ali, pues, influenció profundamente el hecho que se fuera del país. Y Ben Ali al parecer no tenía un apoyo internacional mucho más sólido. Esto es curioso porque Ben Ali tenía un apoyo muy fuerte, porque pues Francia hace un año y medio, pues como he dicho, pues conclamaba la democracia de Túnez y pues tenía a Ben Ali en un pedestal. Pero una vez iniciadas las protestas, Sarkozy lo dejó solo. Lo dejó solo porque pues quizás más bien se enteró de lo que podía ocurrir. Pues no solo los países europeos y Francia están, como en este momento es el caso de Italia con Libia, están jugando al límite, en el sentido, pues saben que con su propia opinión pública no pueden soportar abiertamente pues, regímenes autocráticos, pero al mismo tiempo saben que tienen muchos intereses con estos países y saben, y como todo el mundo sabe, que estos países europeos han soportado estos regímenes autocráticos por más de 20, 30 años. Cae luego de Túnez, después de muchos días, después de 18 días, Hosni Mubarak en Egipto. Pero Hosni Mubarak incluso en ciertos momentos alcanzó a dar la sensación de que iba a permanecer y que había logrado contener la movilización y que incluso había logrado de alguna manera transar con la oposición y quedarse en el poder. Y finalmente luego, después de un discurso desastroso, lejos de apaciguar, genera una gran oposición y finalmente cae. ¿Qué es lo que sucedió en Egipto? Pues yo de verdad siempre he pensado desde el primer día que iba a caer Mubarak, que ya su destino estaba definido, porque de verdad viviendo en Egipto uno puede asistir a lo que era para la persona bajar a la calle y manifestarse, y pues la imagen que uno se encuentra en Egipto antes de las protestas de este enero, pues se encuentra 200, 300 personas en la calle y rodeadas de el doble de policías, policías de paisano, pues matones. Entonces, pues cuando yo he visto que salía más de 5.000, 10.000, 20.000, hasta se llegó a 1 millón de personas en la calle, pues ya sabía que no había forma de volver atrás. Pues el problema grande es ahora, saber si este gobierno a interim, liderado por los militares, que llevará a cabo, si se cumplirán las promesas con los manifestantes. El papel que juega la oposición es importantísimo y Mohamed al-Baradei se vuelve el símbolo de la oposición. Pero ¿qué papel juegan las hermandades musulmanas, los hermanos musulmanes detrás de toda la oposición? Pues más bien diría que pues, Baradei fue un elemento importante porque sacudió un poco la sociedad egipcia en el último año y medio desde que volvió en Egipto, pero no diría que tiene un papel tan fundamental en la protesta, pues como muchas otra gente, como el presidente de la Liga Árabe intentó involucrarse en la protesta, pero no lo veo como uno de los actores principales. Y por lo que concierne a los hermanos musulmanes, yo creo que actuaron con mucha inteligencia, pues los hermanos musulmanes llevan 60 años reprimidos por parte de las fuerzas de seguridad de Mubarak, y pues supieron no meterse al frente de esta protesta, aunque tenían los números, porque en los años antecedentes siempre las protestas que llevaban más gente eran por parte de los hermanos musulmanes, pero no se pusieron enfrente de la protesta por miedo de destrozarla todo. Y al mismo tiempo, pues no son los hermanos musulmanes de hace 20 años, no son los de hace 40, pues tienen una visión hacia el futuro más bien de respeto, de tolerancia hacia otras fuerzas políticas. De hecho, se han aliado con Baradei en el último round antes de las elecciones, pues en el 2005
se aliaron con un movimiento civil que falla. Pues no sé, creo que haya muchos malentendidos, muchos miedos sobre los hermanos musulmanes en Occidente o en cualquier parte del mundo que no necesariamente son la realidad de los hechos. Una percepción o una precisión, ¿por qué o a qué atribuiría usted que los medios de comunicación occidentales, los grandes medios, incluido la BBC, y televisiones francesas, medios italianos, bueno, los medios norteamericanos, le dieron tanto protagonismo al Baradei más allá de otras figuras políticas en Egipto, como si no hubiera otras figuras políticas en la oposición egipcia? Pues seguramente porque es vendedor. Baradei es el antiguo jefe de la agencia atómica, ha ganado un premio Nobel, pues es como, pues los medios internacionales lo ven como el salvador, ¿no? El hombre con una educación que ha estado fuera toda la vida y que vuelve a Egipto y lleva consigo pues una iluminación para el pueblo, pero pues la otra razón es porque pues principalmente no había una cabeza visible, pues los otros miembros de la oposición que pues aparecían en los medios como el antiguo candidato presidencial Ayman Nour, pues no tenían casi... Pasaron desapercibidos. Pues porque no tuvieron ningún tipo de rol en la protesta. Tanto en Túnez como en Egipto y ahora en Libia y en Bahrein, pero en Egipto fue muy crucial el papel de los jóvenes. ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Por qué tantas personas de menos de 30 años involucradas de forma tan masiva y tan comprometida en las protestas? Pues lo de los jóvenes se ha hablado mucho, pues como mencionaba antes, pues seguramente el tema del desempleo, pues la dignidad, el tema de, pues muy sencillo de cursar una carrera y luego volver pues a la calle a vender cualquier cosa como fruta y verdura, como fue el caso del tunecino que pues desencadenó un poco las protestas, que se dio fuego porque pues aunque siendo una persona muy educada pues estaba prácticamente vendiendo por la calle fruta y verdura. Y pues el otro factor de los jóvenes pues hay que pensar que es una parte muy importante de la población. Pues hay un porcentaje de jóvenes desde los 20 hasta los 30, que es la mayoría principalmente. Profesor Di Rico, hay una cosa paradójica en la protesta de Egipto. Bueno, finalmente la oposición gana, cae Mubarak, pero de nuevo, desde que Gamal Abdel Nasser entró en escena, el ejército vuelve a ser la clave de la estabilidad y la clave del cambio político. No estamos ante ante algo ya conocido, es una escena repetida. Pues seguramente pues hay una diferencia fundamental entre lo que pasó en el 52 con la revolución, entre comillas, de los oficiales libres de Nasser y Sadat y pues el mismo Mubarak, y lo que está ocurriendo ahora. Pues no es una revolución militar la de ahora. Yo creo que lo importante del ejército y de lo que está ocurriendo en Egipto, que se ha perdido un poco el enfoque sobre este país, pero yo creo que lo importante es que la revolución empieza ahora, pues ha empezado ahora, después que se fue Mubarak, porque pues hay un sistema que lleva desde el 52 en pie, así que pues es un sistema que hay que derribar y pues es un sistema que toca cualquier cosa cualquier rama de la sociedad. Sin embargo, estamos, aunque usted lo plantea claramente, la diferencia del papel del ejército. El ejército ahora vuelve a ser garante, ha planteado unas fechas específicas de reforma a la Constitución, se ha comprometido a citar a elecciones en 6 meses, septiembre, octubre habrían elecciones. ¿Lo difícil no comienza ahora? ¿Resulta más fácil haber tumbado a Mubarak que lo que viene, en el sentido de que organizar elecciones libres, saber si el ejército lo va a respetar o el ejército va a imponer un nuevo líder militar, pero sobre todo, ¿cómo van a quedar las garantías de esas elecciones? Pues yo creo que la gran revolución, pues los grandes problemas, los grandes retos empiezan ahora, porque pues el ejército de verdad, pues como ha dicho, pues ha planteado que habrá elecciones, ha planteado un gobierno a interim, pero
pues están manteniendo el status quo, pues quedan en las cárceles más de 200 o 300 personas que han sido encarceladas o desaparecidas, entre comillas, como se suele decir en Egipto cuando desaparecía alguien y luego volvía a salir de no se sabe dónde. Y pues todas las demandas de los manifestantes, pues allí están, pues de la sociedad civil. Sigue pidiendo las mismas cosas, que son un cambio de la Constitución, la salida de los presos políticos, pues una investigación sobre los hechos que han ocurrido, y nada de todo esto ha ocurrido. Y no ha ocurrido probablemente porque los militares pues no se atreven a lanzarse en una abertura completa, pero también porque tienen intereses muy importantes. Pues no olvidamos que siempre Egipto es uno de los principales recaudadores de fondos de ayuda estadounidense, y pues la mayoría de estos fondos van al ejército. ¿Se atrevería usted a decir quién podría ganar las elecciones en Egipto? ¿Los liberales de Al-Baradei o alguna organización cercana a los hermanos musulmanes? Yo creo que más bien si se liberaliza un poco el sistema, pues veremos nuevas caras. Y seguro habrá que llegar a una... No creo que habrá un choque entre estas componentes, pero más bien una alianza. No sé, no es muy fácil hacer previsiones después de un régimen como lo de Mubarak, que lleva décadas. Después del escenario de Egipto, pues surgió el otro escenario complicado, que es el de Libia. Y obviamente con un personaje tan... carismático. Bueno, carismático, extraño. Peculiar. Como Muammar al-Gaddafi, que además tiene todo un discurso muy complicado. Y pasan estas manifestaciones y empieza una acción muy fuerte, y Gaddafi además ordena una represión muy dura, que bueno, ahí está metido en una disputa muy fuerte, una especie de guerra civil, etcétera, y a no dejarse tumbar, a no dejarse caer. ¿Cómo ve usted la situación de Libia? Pues la situación de Libia es trágica, propio por el papel de Gaddafi. Pues de Gaddafi, su tribu, entre comillas, sus hijos, pues no quieren abandonar el poder, y pues antes o después tendrán que abandonarlo. Ya como en el caso de Egipto no hay camino atrás. El único problema es que en este caso pues llevará mucha más sangre de la que ha habido hasta ahora. Y aunque se hable de guerra civil, porque es un poco el enfoque que quiere dar el mismo Gaddafi, hablar de guerra civil, de agentes externos, pero son casi las mismas palabras de los otros regímenes que han caído antes de él, y pues hay fuerzas diferentes dentro de Libia, pero pues no creo que se pueda llegar a hablar de guerra civil en un futuro. Gaddafi, Libia, Egipto permiten una escena también de las otras paradojas de este movimiento, y es el apoyo de Mahmoud Ahmadinejad desde Irán a los manifestantes en Egipto y en Libia, pero la represión al reintento de armar nuevamente manifestaciones dentro de Irán. Sí, pues la posición de Ahmadinejad fue muy curiosa, podemos decir, porque pues mientras apoyaba las protestas en Egipto, en Libia, pues proclamándola como una protesta musulmana, pues un despertar del Islam que más bien totalmente equivocado, donde aunque hay individuos participando como musulmanes, pues no fue el enfoque principal, pues sí, al mismo tiempo reprimiendo su misma manifestación al interno. Y además muy curioso porque hasta ahora ha sido, digamos, en el mundo sunita, y luego Irán, pues que es el mundo chiita, también pareciera participar de esta oleada de cambios. Pues en Irán llevan bastante tiempo con el intento de derribar el Ahmadinejad. Pues hubo los casos del 2009 que principalmente se debieron a un fraude electoral, como proclamó la oposición. Y no sé si la diferencia entre sunismo y chiismo sea tan importante, pues como vemos, pues
hay chiitas en el mundo árabe o en Medio Oriente principalmente, pues sí, en Irán, en Bahrein, pero pues tampoco en Bahrein es una cuestión de comunidad chií, pues sí, pues es una cuestión de comunidad chií porque son ciudadanos de segunda, tercera categoría, y entonces pues es como pedir mayor derechos, pero pues no se hace en nombre del chiismo. Permítame, profesor Di Rico, hacerle una última pregunta. ¿Cómo entender el apoyo de Fidel Castro y de Hugo Chávez a Gaddafi? Pues no es difícil entenderlo. Pues yo he visto... Es difícil defender Gaddafi en este momento. Cualquier sea la posición política, cualquier sea la oposición al imperio, como en el caso de Fidel Castro o de Hugo Chávez, pero pues lo que está haciendo Gaddafi en este momento pues no es defendible por parte de nadie, ni por ideología ni por nada. ¿Y cómo entender el discurso de Gaddafi en el que decía que él no estaba en Venezuela? ¿A quién se refería esa...? Pues se refería al secretario de Exteriores ingleses, o pues que había mencionado que quizás Gaddafi estaba ya en un avión en dirección a Caracas, cosa que los medios venezolanos descartaron en principio, y pues Gaddafi mismo quiso hacer esta aparición tan emblemática y espectacular para enseñar... Paraguas blanco. Para enseñar que él va a morir allí. Esa es su declaración. Sí. Y eso es lo que va a hacer. Profesor Máximo Di Rico, muchas gracias por estar con nosotros en el canal Prisma Televisión. Muy amable. Igualmente.